Oye, en Moscú, en cuarentena, en la Plaza Roja. Será obligatoria esta cuarentena en Moscú hasta el 5 de abril. A partir de este día y por ahora hasta el 5 de abril, nadie podrá salir de su casa en Moscú, a menos que vaya a la farmacia o tienda de comestibles. Saque a pasear a su perro a no más de 100 metros de distancia o tenga un permiso especial para ir a trabajar si su empresa es considerada prioritaria para la economía del país. No sé si vieron ustedes en la India de qué manera regresaban a quienes violaban el quedarse en sus casas. A garrotazos, a garrotazos. Y algunos de los ciudadanos trataron de defenderse, pero no. Va el garrote y ni modo, cada quien a su casa. La gente parecía piñatas. Sí. Y los engarrotados, dale, ya le diste uno. Sí. Así lo hacen frecuentemente. ¿A garrotazos? Sí, está prohibido algunas leyes viales y los bajan a garrotazos. Con Mendigos. unos varas largas que traen. Sí. Eso es lo que se usa allá para controlar a la gente. Pero son muy qué efectivas. feo. Sí funciona, claro. Pero ves a la gente arrodillándose por el primer golpe y luego los demás le hacen llorar y lamentan el haber desobedecido y ahí van para atrás. Sí, porque no paran, ¿eh? O sea, le dan los primeros y el otro se está quejando, está en el suelo y le siguen dando. No oyen lamentos, golpes, y los otros pobres lamentan. También lamentan. Como cuando a latigazos obligaban a los remeros o a los grumetes. El cómitre era el que daba los golpes. Ándale. Y había un tambor, y para ritmar el remeo. Y el cómitre con un chicote. Caray, qué tiempos. Pues ahí, sorprendente. En la India, sorprendente. El ver tratar con un salvajismo así al infractor. Es muy Asia. En Singapur, en Kuala Lumpur, agarran a garrotazos. ¿Sabes? ¿No hay derechos humanos ahí? No hay. Fíjate que a los 3 mexicanos, los hermanos que estuvieron presos allá en Malasia, parte de la condonación, del cambio que les habían hecho como pena, era también recibir cierto número, no sé si eran latigazos o golpes también con una vara, cada cierto tiempo. Pero una cantidad exagerada, o sea, que realmente los dejara fulminados. Era parte también de los castigos que se podía dar cuando se condonaba una pena de muerte y se cambiaba por otra, pero con ese tipo de castigos, a puro golpe. Cuando yo era niño, sí lo aceptaba y creía yo que era, pues, ponerme en la misma situación que todos mis compañeros y sus papás. La letra. Con sangre entra. Pues esa era la pedagogía. Yo fui educado a base de esa especie de psicólogo de fajillo. Allá no le decimos cinto ni cinturón. Fajillo, a fajillazos. Qué tremendo. Nomás que tenía una estrategia mi padre, que primero me daba los fajillazos y luego empezaba a acariciarme la cabeza, los hombros, y de tal manera me cultivaba que salíamos del corral, donde era la zona de castigo, salíamos del corral sonriendo los dos.
fácilmente me convencía con sus manos y diciendo, mi hijo, tienes esto, aquello. Me dolió más a mí que a ti. No, eso sí, nunca cayó en eso. Pero me acariciaba y me decía palabras muy, muy, muy bonitas, para no decir dulces, y salíamos sonriendo. Era yo el que le decía, pues sí, me dolió más que a ti. Aquí tenemos un compañero, el Uriangato, que decía así, con la riata con que sacaban del pozo el agua, con esa, una friega de aquellas, y terminaban ambos llorando efectivamente, tanto uno de los dos padres que se ejecutaba al chamaco como él. Y teníamos otro compañero que tocaba la guitarra y cantaba. Ese era de Veracruz, y que también ahí, pero el papá lo amarraba a un árbol. Ay. Era Andresillo en el Quijote. El Andresillo lo ataba y a golpes. Y llega Don Quijote, desátalo, cada golpe te va a costar tanto, todo eso voy a pagar. Y sale de ese bosque Don Quijote, bien haya, seas Dulcinea, que has visto cómo se hace justicia. Y a Juan Aldudo, que así se llamaba el tipo, vuelve a amarrar a Andresillo y le dice, ahora pídele de nuevo que te haga, y le da doble ración de palazos, doble ración de golpes. Entonces, eso de que hizo justicia a Don Quijote, pues fue en su pura imaginación. No, pues aquí fue real. Alejandro Armas cantaba con nosotros los fines de semana. Por cierto, finalmente perdió la voz. Algo le ocurrió. Tal vez su propia mente lo traicionó, Alejandro Armas, porque ya no pudo cantar. Tocaba la guitarra, pero ya dejó el canto. Y así nos narraba que su papá lo ataba al árbol, seguro para que no corriera. Sí, no, porque en mi casa había cinturón, pero mi mamá nos decía, se acuestan porque les voy a dar un cinturonazo de castigo. Pero uno de los hijos, una de las hijas, salía corriendo y entonces en lugar de uno le tocaban los que iban cayendo al aire.